Don Juan Valera y Alcalá Galiano. Creador de la novela psicológica femenina en el siglo XIX. Seminario para la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en su capítulo del Reino de España, realizado por los componentes de la Delegación de Córdoba. Maricruz Garrido Linares. Antonio Roldán García, delegado provincial. Breve reseña biográfica. Juan Valera y Alcalá Galiano nació en Cabra el 18 de octubre de 1824. Se trata de una de las personas más ilustres del siglo XIX. Tuvo una vida muy apasionante y desempeñó varias misiones. Fue embajador de España en diversos países: Rusia, Estados Unidos, Nicaragua, Uruguay. Académico de la lengua, crítico literario, director general de Instrucción Pública, ministro plenipotenciario, diputado a Cortes y senador vitalicio. Después de haber cumplido los 50 años, se dedicó a escribir novelas, cuentos, poesía, teatro, discursos y se convirtió en uno de los mejores escritores de su tiempo. Pero desde siempre le gustó escribir cartas, unas hermosísimas cartas en las que contaba todas las experiencias que vivía. Precisamente su mejor novela, Pepita Jiménez, está narrada en forma de carta. De sus obras más importantes es necesario recordar los cuentos como El pájaro verde, Chascarrillos andaluces. Estos libros son una colección de cuentecitos que Valera recogió de la tradición popular que él había oído a sus abuelos. Entre todos destacan por su extrema belleza o gracejo El pescadorcito Urasima, El espejo de Matsuyama, El pájaro verde, Quien no te conozca que te compre, El hechicero. Pero las novelas Pepita Jiménez, Doña Luz, Juanita la Larga, en ellas Juan Valera creía ser un gran conocedor de las mujeres y por eso en sus libros las principales protagonistas son figuras femeninas. En las novelas Pepita Jiménez y Juanita la Larga describe muchas costumbres de Cabra y también de Doña Mencía. Aparte de estos libros, Juan Valera escribió bastantes obras de teatro. Entre las mismas destacan Asclepigenia y La venganza de Atahualpa. La mayoría de las obras de Juan Valera aún están vigentes y algunas de ellas, como Pepita Jiménez, siguen siendo libro de cabecera de algunas universidades europeas. Valera fue un auténtico genio en la literatura epistolar. Murió en Madrid el día 18 de abril de 1905, pero está enterrado en el cementerio municipal de Cabra. Cada vez que me he adentrado más en la lectura de este gran escritor, paisano a mucha honra y gente de bien, como podríamos denominarlo en todas las facetas, me ha enamorado su figura por diversos motivos. Ideológicamente era un liberal moderado, elegante en gustos y costumbres y un poco escéptico en cuanto al aspecto religioso. No obstante, nadie puede negar que era uno de los personajes más instruidos y cultos de la época. Según Gerald Brennan, fue el mejor crítico literario del XIX, conjuntamente con Menéndez Pelayo, que lo definió como el mejor escritor de la lengua española de ese siglo. Gran lector desde la mocedad, había leído a Voltaire, Goethe, Zorrilla, Shakespeare y Walter Scott, entre otros. Y esta gran trayectoria literaria hizo de él un grandilocuente escritor del XIX, que a diferencia de su coetáneo Benito Pérez Galdós, trataba la novela de una manera más estilista e idealizada, embelleciendo lo que de hecho era natural y realista. Por lo tanto, su técnica, estilísticamente hablando, era más perfecta. Según él mismo decía, la función de la novela era deleitar, no instruir. Sus principales temas fueron la captación perfecta de la mujer de su época y los temas religiosos, la lucha espiritualmente entre el bien y el mal,
y lo correcto y lo incorrecto en una época donde el poder eclesiástico imperaba materialmente hablando. Al igual que novelista, también fue un gran poeta, con cierto aire manriqueño, usando como temas lo efímero de la vida y la mudez de todo lo vivido. Sin embargo, lo que más me atrapó de su figura fue su intensa colaboración entre los dos mundos, es decir, España y América. Colaboró con la revista de ambos mundos desde 1853 hasta 1855 y llevó con gran orgullo nuestras costumbres por todo el mundo, sin llegar nunca a ser ufano ni pretencioso. Hay que añadir que su figura como embajador a múltiples países europeos e hispanoamericanos fue intachable. Por último, debo decir que sus personajes femeninos, ampliamente narrados en casi todos sus libros, lo enmarcan como un perfecto psicólogo del mundo femenino. Delineaba y describía perfectamente el sentimiento femenino y sus inquietudes. Esto pudo ser debido al gran respeto y admiración que tuvo por su madre, aunque era tan grande su percepción que a casi todos sus personajes femeninos solía ponerle vulgarmente hablando un mote que, llegado al fondo psicológico, tenía que ver en gran parte con su perfecta perspicacia y sabiduría femenina. Entre miriñaques. De la falda de su madre, Dolores Alcalá Galiano, el joven egabrense caerá durante su estancia en Granada en otras, las de María Eugenia del Montijo. Allí, en sus famosos salones, aprenderá a entrar en la dinámica de la conversación fácil y en la conquista de la hembra tanto soltera como casada. Todo consiste en jugar, y eso es lo que hará durante toda su vida. En 1843, a los 19 años, en Madrid, se enamora perdidamente de la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 10 años mayor que él. Detengo el cliché en este momento y anoto este dato que va a ser importante para su análisis posterior. Naturalmente que la de Avellaneda no corresponde a este impulso fogoso procedente del sur, pero el amor es un simple juego en la línea progresiva de Juan Valera. Por contra, ante el desprecio de Gertrudis, él frecuenta los salones del duque de Frías, donde, según las cartas que remite a su madre, hace auténticos estragos entre solteronas y casadas. Asimismo, en el salón del duque de Rivas, su tío, con la ya madurita condesa de Cabarrús. Y lo cuenta con una soltura sorprendente a sus padres por carta. Cuando a los 24 años marcha a Nápoles, su obsesión es la de divertirse con damas. Sostiene un devaneo amoroso con la marquesa de Villagarcía, la Saladita, y a partir de aquí nuestro irónico escritor comienza a poner motes a sus amantes. Digo a sus amantes, a toda la que se cruza en su camino. Otra pasión más fuerte, otra casada, esta vez 20 años mayor que él, Lucía Palladi, marquesa de Bedno. La flecha que atraviesa el corazón enamorado de Valera es tan intensa que ni se da cuenta que ella lo mira como si realmente fuera su madre. La Palladi tampoco se quedará sin apodo y, por falta de uno, cargará con dos, la griega y la muerta. Ya va resultando familiar esta serie de enamoramientos del escritor. En 1850 empieza a intentar jugar con casarse. Se arrima a Malvina, hija del duque de Rivas, por lo tanto su prima. La cosa no fragua. Malvina es unos años más joven que él. Nuestro don Juan la llamará desde entonces la Culebrosa. Por ese mismo tiempo, a sus 26 años, conoce en Lisboa, en la tertulia del marqués de Fronteira, a la princesa Ana, la tuerta, y sus diversiones no se quedan con el mero flirteo.
el escarceo ha llegado ya a la consecuencia de que la relación hay que consumarla en la cama. Cuantas más mejor. Y sigue comunicándole por carta a su madre todas esas conquistas. Él, que era precisamente un auténtico artista en el género epistolar. La familia, en Cabra y Doña Mencía, pasa por momentos económicos difíciles. Valera piensa que la solución pecuniaria de sus progenitores se salvará con un buen partido. Por poco se casa esta vez con Josefa Pacheco, la extremeña. Como el asunto no se cuajó, Valera da un resoplido de satisfacción. Acude después a Cádiz en busca de faldas adineradas y entabla relación con Julia, otra nueva novia, otro nuevo epíteto, la ojerosa. En 1853, destinado en Río de Janeiro, consiguió amar y ser amado. Ahora no se trata de una casada, aunque sí 18 años mayor que él, Arminda. Resulta curioso constatar que, en un principio, esta mujer no quiso saber nada de galanteos, pero luego sucumbió la artista ante la seducción de Legabrense. Un acontecimiento: a su jefe, delegación en Brasil, José de Labat, le ha nacido una hija, Dolores. Valera la conoce a sus 2 añitos y mira por dónde, tampoco la encuentra bonita, ya la bautizó como la Curiana. A los 32 años de edad, cuando en San Petersburgo iba de rafia y enaguas con su amigo Eulogio Florentino Sanz, se extrañaba del entusiasmo sexual de aquellas hembras y de sus libres costumbres amatorias. Insiste en su jactancia a través de cartas de sus correrías y aventuras. Y en Rusia le espera otro flechazo de época a Don Juan. Se enamora. ¿Se enamora? ¿Es adecuado seguir usando este verbo? Otra mujer adulta, 20 años mayor que él, una actriz, Magdalena Brohan. Curiosamente, no he encontrado el sobrenombre de esta mujer. No obstante, la Brohan no sucumbe ante la presencia de Don Juan. A pesar de los datos hallados, se sabe que Valera la consideró como un trofeo por habérsela ganado al duque de Osuna. Y así van pasando los años. Ya cuenta con 43 y ahora es la época de visitar a sus hermanas. Está escaso de cariño y acude a ellas. ¿Por qué? Necesita el equilibrio desperdigado en muchos días y la estabilidad emocional que nunca encontró. Es necesario traer a escena de nuevo a la Curiana. Esta jovencita ya tiene 21 años. Se celebra el matrimonio de Juan Valera y Alcalá Galiano, de 44 años de edad, con Dolores de Labat, de 21, en París. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha invertido el complejo de Electra que el protagonista padecía y se ha convertido en complejo de Edipo? ¿O es una venganza consciente, como insinúa Jiménez Martos, o inconsciente por no haber podido dominar a la Gómez de Avellaneda, a la Palladi o a la Brohan? Este matrimonio será catastrófico. En el 72 muere la madre de Valera. Esto le hace volver a Cabra y durante la permanencia de Don Juan en estas tierras y por estas fechas se separa de Dolores. Se despide de 2 mujeres, la madre y la esposa. 3 años después le contará a su mujer por carta sus andanzas a la saga de faldas con Marcelino Menéndez Pelayo en Madrid. Muerta la madre, ahora necesita narrar sus contactos sexuales a otra madre, su joven esposa separada, pero con la que va teniendo sucesivamente hijos, Luis, Carlos, Carmen. Pero quizá el suceso más curioso de este hombre acaecerá durante su estancia en Washington. En el periodo de tiempo que transcurre desde 1883 hasta 1886, se dedicará a leer versos a sus amiguitas. Una muchacha se enamora de este sesentón diplomático con aires de poeta, Catherine Lee Bayard.
Aquí, de nuevo, la pasión amorosa en los extremos opuestos de las edades. ¿No ocurrió con él antes? Los papeles se invierten en este caso. Claro que Valera ha jugado al amor ya mucho tiempo para dejarse atrapar por unas redes tan sutiles y jóvenes. Mas el paroxismo llegará el día en que Valera es trasladado de Washington a Bruselas. Catherine se suicida en la misma embajada al saber que el escritor se marcha. Una dama que revoloteó en la vida de Legabrense y que, por cierto, ha pasado casi inadvertida por los biógrafos de Juan Valera fue Corina Rivas. Luis Jiménez, en su acertadísima obra Valera, un liberal entre dos fuegos, recoge un texto valeriano enviado a Menéndez Pelayo en el que dice así respecto a ella: Es la mujer por quien he tenido y tengo desde hace 30 años el más poético y extraño afecto de que son capaces los corazones humanos. Y como el biógrafo continúa diciendo: Es esta una confesión que vale por la pieza que faltaba para encajar el cuadro de los sentimientos de Valera en su relación con la mujer. Luego, incluso semanas antes de su muerte, la escritora Emilia Pardo Bazán, a quien Juan Valera no tenía en gran estima, cuenta cómo solía acompañar hasta la puerta de su casa a las señoras que asistían a sus tertulias, aun teniéndose que apoyar en las paredes para no perder su compostura de galán vencido por los años y la ceguera. Soy consciente de que en la secuenciación de estas imágenes femeninas he sido muy rápido. Así y todo pienso que han valido para crear un panorama de algo que quizá ni se sospechaba siquiera. Pero, ¿qué pensaba realmente de las mujeres Juan Valera? ¿Existió un complejo maternal en su vida que lo hizo inmaduro con respecto al otro sexo? ¿Se trataba de un simple juego amoroso o por el contrario era todo una gran mascarada para encubrir la frustración del amor, madre, esposa, mujer, hembra, hombre, Casanova, efebo, griego, niño? ¿Acaso se pueda atisbar algo de ello al estudiar los personajes de sus obras? Porque, al fin y al cabo, la verdad de un escritor está en sus libros, radica en el perfil de sus protagonistas, y la propia vida, la del autor, a veces se vuelve pura anécdota. Autorretrato valeriano en Pepita Jiménez. Es sabido que don Juan Valera era amante de enviar cartas contando aventuras y pensamientos a sus amigos y familiares. Realmente incluso sus andanzas eróticas las ponía de manifiesto sin recato alguno tanto a su madre como a su esposa. Y como indiscutible maestro del género, una de sus mejores obras, Pepita Jiménez, está narrada en forma epistolar. Será necesario tomar esta novela entre las manos y abrir sus hojas en las primeras páginas. Aparece una carta de las que el seminarista Luis de Vargas remitía a su tío. En ella se puede estudiar cuáles eran los detalles que más le atraían de una mujer. Pero ¿es verdaderamente este protagonista masculino quien toma la personalidad del escritor? Me atrevería a decir que no. Destacaré el texto. Hay en ella un sosiego, una paz exterior que puede provenir de frialdad de espíritu y de corazón, de estar muy sobre sí y de calcularlo todo sintiendo poco o nada, y pudiera provenir también de otras prendas que hubiera en su alma, de la tranquilidad de su conciencia, de la pureza de sus aspiraciones y del pensamiento de cumplir en esta vida con los deberes que la sociedad impone, fijando la mente como término en esperanzas más altas. Ello es lo cierto que, o bien porque en esta mujer todo es cálculo, sin elevarse su mente a superiores esferas, o bien porque enlaza la prosa del vivir con la poesía de sus ensueños con la perfecta armonía, no hay en ella nada que desentone del cuadro general en que está colocada. Y sin embargo, posee una distinción natural que la levanta y separa de cuanto la rodea.
No afecta vestir traje aldeano, ni se viste tampoco según las modas de las ciudades. Mezcla ambos estilos en su vestir, de modo que parece una señora. Pero una señora del lugar. Disimula mucho a lo que yo presumo. El cuidado que tiene de su persona. No se advierten en ella ni cosmético ni afeites, pero la blancura de sus manos, las uñas tan bien cuidadas y acicaladas, y todo el aseo y pulcritud con que está vestida denota que cuida de estas cosas más de lo que pudiera creerse en una persona que vive en un pueblo y que además dicen que desdeña las vanidades del mundo y solo piensa en las cosas del cielo. ¿No se está describiendo a sí mismo Juan Valera? ¿Acaso no existe en esta enumeración de perfiles una ósmosis en la que el autor presta su sangre vital y su filosofía ante las cosas a su protagonista principal? Por supuesto que aquí la cede a una mujer. Todos esos rasgos encajan con el escritor egabrense a la perfección. Y por si queda alguna duda, préstese atención a lo que más adelante añade. Al ver todo esto no sé qué pensar, pero más a menudo me inclino a creer que ella se ama a sí misma sobre todo. Y que para recreo y para efusión de este amor tiene los gatos, los canarios, las flores y el propio niño Jesús, que en el fondo de su alma tal vez no esté muy por encima de los canarios y de los gatos. No debe sorprender esta imbuición de caracteres propios de Juan Valera en su personaje femenino más universal y conseguido, ya que es común en todos los autores occidentales, desde Homero, usar la táctica del despiste a la hora de su proyección en su obra. De esto sabía mucho un contemporáneo suyo, el creador más importante de la literatura francesa, Marcel Proust, y por ello su A la recherche du temps perdu se impregna de ese ambiente egocéntrico en todos los rincones. También puede observarse a Juan Valera reflejado en Pepita a lo largo de la serie de las cartas de la novela. Es casual que la viudita de 20 abriles se vea forzada a casarse con Pedro Vargas, que perfectamente podría ser su padre. ¿No hay una traslación de su propia identidad cuando se enamora él a los 17 o a los 20 de la Avellaneda o la Paladí? ¿Se trata de la justificación de su relación ya de viejo, le triplicaba la edad, con Catherine Lee Bayard? De todo hay un poco. Pepita Jiménez se une en matrimonio con un hombre de sus años aproximadamente. Juan Valera doblaba la edad a la joven con la que contrajo nupcias y este casorio desembocaría en un auténtico fracaso. Quizá no aplicó a su vida real la vida de pensamiento que hilaba en sus escritos, porque el mismo tema se repetirá en Juanita la Larga. Según Valera, el varón es un mero juguete en manos del destino amoroso que rige la hembra. He aquí otro fragmento revelador de lo que se intenta exponer. Mi padre dice que no son los hombres, sino las mujeres las que toman la iniciativa y que la toman sin responsabilidad, y pudiendo negar, declara por medio de miradas fugaces que ella misma niega más tarde a su propia conciencia si es menester, y de las cuales, más que leer, logra el hombre a quien van dirigidas a adivinar el significado. De esta suerte, casa por medio de una conmoción eléctrica, casi por medio de una sutilísima e inexplicable intuición, se percata el que es amado y luego, cuando se resuelve a hablar, va ya sobre seguro y con plena confianza de la correspondencia. La mujer es la que rige el juego de amor, como afirma la pluma del novelista. Puede que se esté ahora en mejores condiciones de entender y comprender un poco más a este burlón de la vida, a ese jugador irónico, elegante y flemático, egabrense, y que no conseguiría la felicidad en el campo amoroso afectivo, a este niño enamorado de su madre,
que buscó en todas las mujeres las cualidades de aquella marquesa de la Paniega. Señora del lugar. Este niño hombre no pudo madurar en su singularidad, por eso no se hizo monógamo. El juego erótico en su mascarada continua no consistía en otra cosa sino en disimular socialmente su frustración. Y tampoco, a pesar de que Juan Valera es un clásico, llegaron las cosas a la tragedia. Como buen racionalista, la cariátide de su flema pensamiento razón le sostuvo y le equilibró del desfase amatorio. Un sentido de la vida helénico le dominaría siempre. No lo encuadro como un escritor romántico, ni realista, ni naturalista, ni costumbrista. Fue un griego fuera de tiempo y espacio.